Estamos ante un nuevo programa de Iglesia en Camino, nuestro programa arciprestal de nuestro arciprestazgo Mancha Norte. Hoy vamos a contar en nuestro arciprestazgo con dos personas importantes en él. Don Antonio de Quintanilla, que pertenece al Consejo Diocesano de Pastoral, y a don Julián Martín, que como sabéis es nuestro arcipreste y por lo tanto pertenece a nivel diocesano al Colegio de Arcipreste, al Consejo Presbiteral y al Colegio de Consultores. ¿Por qué lo vamos a entrevistar a ellos? Pues porque el pasado 8 de abril el Papa Francisco aceptó la renuncia de nuestro obispo, don Antonio Algora, como obispo de Ciudad Real. Renuncia que fue presentada por don Antonio el pasado 2 de octubre, cuando cumplió los 75 años, porque un obispo, cuando cumple los 75 años, presenta la renuncia al Papa. Pues como decía, el pasado 8 de abril el Papa aceptó la renuncia de don Antonio como obispo de Ciudad Real y nombró como obispo de nuestra diócesis a don Gerardo Melgar Viciosa, obispo que procede de la diócesis de Osma, Soria. Vamos a hablar especialmente de don Antonio en este programa, de lo que ha supuesto para nuestra diócesis, y también daremos unas palabras de bienvenida a nuestro nuevo obispo, don Gerardo Melgar. El sábado 21 de mayo va a tomar posesión en la Catedral de Ciudad Real a las 12 de la mañana como nuevo obispo de nuestra diócesis. Comenzamos nuestro programa. Tu X es mi fe. Y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando. Y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Antonio Ángel Algora Hernando nació en la Vilueña, Zaragoza, un 2 de octubre de 1940. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Madrid. El 23 de diciembre de 1967 es ordenado sacerdote y quedó incardinado en la que era entonces Archidiócesis de Madrid-Alcalá. Su especialidad académica es la sociología. Desde 1968 a 1973 fue conciliario de las Hermandades del Trabajo en Alcalá de Henares. Trasladado a Madrid como conciliario de los jóvenes de Hermandades, sustituyó a su fundador en 1978. El 9 de octubre de 1984 fue nombrado vicario episcopal de la Vicaría Octava de la Archidiócesis de Madrid. El 20 de julio de 1985 fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín. Recibió la consagración episcopal el 29 de septiembre de ese mismo año. Tras casi 18 años al frente de esa diócesis, toma posesión de la de Ciudad Real, pasando a ser su obispo prior el 18 de mayo de 2003, sustituyendo a don Rafael Torija de la Fuente. En la Conferencia Episcopal Española es miembro además del Consejo de Economía y como tal responsable del Secretariado Nacional para el Sostenimiento Económico de la Iglesia. Además, es vocal de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y responsable del Departamento de Pastoral Obrera. Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social entre 1987 y 1999 y de la Junta San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que se creó con el encargo de preparar la declaración y la promoción de la figura del nuevo doctor. El Papa Francisco acepta su renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis el 8 de abril de este año y le nombra administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor. Gerardo Melgar Viciosa, obispo de Osma, Soria, desde el año 2008, nació en Cervatos de la Cueza, Palencia, un 24 de septiembre de 1948. Realizó su formación humanística, filosófica y teologal en los seminarios menor y mayor de Palencia. Obtuvo la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma entre los años 1974 y 1976. Recibió la ordenación sacerdotal el 20 de junio de 1973 en Palencia, sede en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Comenzó sus tareas pastorales como cura ecónomo de Polentinos, Bañes, San Felices, Celada y Herreruela, y coadjutor de la parroquia San Lázaro de Palencia. En el Seminario Menor de Palencia
También fue formador y rector. Desempeñó también otros cargos pastorales como vicario parroquial, episcopal de pastoral, párroco, confesor ordinario del Seminario Menor y delegado diocesano de la Pastoral Familiar. En el mes de agosto del año 2005 fue nombrado vicario general de la diócesis de Palencia, tomando posesión de cargo el día 10 de septiembre de 2006 por el nuevo obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla Aguirre. Durante todo este periodo, el 21 de enero del año 2006 fue el administrador apostólico de Palencia, sucediendo a Rafael Palmero Ramos tras su nombramiento como obispo de Orihuela Alicante. Posteriormente, el 1 de mayo del año 2008, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Osma Soria, recibiendo el sacramento del orden el día 6 de julio de ese mismo año a manos del entonces nuncio apostólico en España, don Manuel Monteiro de Castro, y teniendo como consagrantes en la ceremonia de toma de posesión al arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, y al entonces obispo de Orihuela Alicante, Rafael Palmero Ramos, donde sucedió al anterior obispo Vicente Jiménez Zamora. Actualmente en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde el año 2008. La toma de posesión como nuevo obispo de Ciudad Real tendrá lugar el próximo 21 de mayo en la Catedral. Pues como decía al principio del programa, Antonio y Julián, bienvenidos a nuestro programa de Iglesia en Camino, nuestro programa arciprestal. Y decía en la presentación que estéis los dos aquí en el programa porque pertenecéis desde el arciprestazgo a grupos donde habéis trabajado, digámoslo así, codo a codo con don Antonio Algora. Julián, tú eres miembro del Colegio de Arciprestes, del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral. Explícanos, para que la gente se entere, qué son estos grupos, que son de sacerdotes, creo, en qué consisten, cómo se eligen, qué función tenéis. Pues efectivamente, desde hace 8 años yo soy arcipreste de esta comarca de Mancha Norte. Fui elegido por los compañeros del arciprestazgo y ratificado por el obispo. El arcipreste no es otra cosa que la comunión de todas las zonas con nuestro obispo y con la Iglesia. Somos una Iglesia, el pastor es don Antonio y don Antonio pues manda a sus pastores elegir a uno que sea el vínculo de conexión entre la Iglesia diocesana y la Iglesia del arciprestazgo. Allí, ante el obispo, quien lleva la voz del arciprestazgo es el arcipreste, y cuando el obispo pide algo al arciprestazgo, pues en medio es el arcipreste que lo comunica al arciprestazgo. Luego está el Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral se elige también democráticamente por todos los sacerdotes de la diócesis, pero por derecho los arciprestes forman ya parte del Consejo. El Consejo Presbiteral, por decir algún término que lo pueda comparar, es como el Senado del Estado. Es decir, el obispo nos propone temas de promoción, de preparación, temas de evangelización, y cuando nos reunimos, que nos reunimos normalmente 3 veces al año, pues siempre nos trae un invitado que nos habla de una situación que pueda vivir la Iglesia actualmente o la Iglesia diocesana, y nos propone plan de estudios para que de algún modo se vaya tomando el punto, se vaya tomando la fuerza a esos temas en nuestra Iglesia. Y por último, lo único que no está en funciones, sino que está de hecho, es el Colegio de Consultores. El Colegio de Consultores, a su vez, el Colegio de Arciprestes elige a 4 entre sus arciprestes que forman el Colegio de Consultores. Y el Colegio de Consultores lo formamos 4 arciprestes, más los 2 vicarios, más el rector del seminario, más el administrador diocesano y el obispo. El Colegio de Consultores nos hemos reunido varias veces, pero porque es el órgano de gobierno principal de la diócesis. De tal modo que cuando todos los cargos se dejaron de funcionar a cesar nuestro obispo, tuvo que hacer un nombramiento al Colegio de Consultores hasta el próximo 21 de mayo
para que la Iglesia tenga como una cabeza estable de funcionamiento. Y eso somos el Colegio de Consultores. ¿Qué hacemos? Pues asesorar al obispo en algunos temas. El obispo no puede firmar la salida de un dinero sin permiso de consultores, y también los consultores, cuando hay algún problema, algún tema serio dentro de la Iglesia, el Colegio de Consultores es el que se reúne con el obispo para poner pues un poquito de solución a ese tema. Cuando has dicho que están en funciones, quiere decir que el único que está en funciones actualmente, porque ahora mismo digamos que no hay obispo, que es administrador apostólico, el tiempo que se va a emitir este programa, antes del 21 de mayo, quiere decir que ahora mismo no tiene ningún funcionamiento ni los arciprestes ni el Consejo Presbiteral, solo el Colegio de Consultores que está en funciones. Claro, porque todos los cargos son cargos que emanan del episcopado. A ceder el obispo, todo lo demás se queda pues, prácticamente en función obligada, pero nada más. Los nuevos nombramientos se hizo a los consultores, y los consultores son los que están ahora en vigor. Bueno, pues desde aquí, de este trabajo que has tenido, porque imagino que eso quiere decir que has trabajado con don Antonio codo a codo, ¿no?, en estas reuniones, con un poco el trabajo que habéis hecho, luego también como sacerdote pues en herencia, o también en el arciprestado cuando ha venido el obispo. ¿Nos podrías hacer un balance como sacerdote de lo que ha supuesto la presencia de don Antonio en la diócesis? Pues yo creo que ha sido una labor muy importante la de don Antonio. Don Antonio le ha tocado un momento en nuestra iglesia donde las vocaciones pues, han ido para abajo. Nosotros hemos sido también parte de ese cese, de esa bajada de vocaciones en nuestra iglesia de Ciudad Real. Él ha tenido que afrontar que no ha tenido suficientes sacerdotes para trabajar pastoralmente en su iglesia. Don Antonio se ha metido mucho en la iglesia de Ciudad Real. De hecho, para mí ha sido un hombre muy valiente a la hora de denunciar situaciones, ha sido un hombre muy valiente a la hora de estar al lado de sus sacerdotes, y ha sido un hombre muy valiente a la hora de defender a un colectivo, a un pueblo que por cualquier circunstancia estaban haciendo una injusticia con él. Para mí don Antonio ha sido, en primer lugar, reavivar esa doctrina social de la Iglesia. Él fue quien puso la Semana de la Doctrina Social. Él es el que se ha hecho realidad en los momentos de dolor del pueblo. Hace poco lo estábamos viendo también con el Cogarse en Puerto Llano, defendiendo la causa de aquel grupo de parados por el cierre de la fábrica. Es decir, para mí don Antonio ha servido personalmente para descubrir toda la doctrina social de la Iglesia, que en mí estaba un poquito apagada, y que eso pues, me ha ayudado mucho también a reconocer también esa presencia social. ¿Y su cercanía con los sacerdotes? ¿Ha sido cercano a los sacerdotes? ¿Ha sido un hombre alejado? ¿Ha sido un hombre en su palacio episcopal? ¿O ha sido un hombre que ha sido muy cercano a cada uno de los sacerdotes? Lo que lo conocemos no solamente los curas, sino también los seglares han visto que don Antonio ha sido un hombre cercano. Prácticamente cuando hemos tenido reuniones con él, nos ha costado muchas veces que él opinara como obispo. Él siempre ha querido tener una actuación colegiada. Siempre ha querido contar con los arciprestes, con los arciprestazgos, él ha querido contar con los consultores, él ha querido contar con los consejeros, y ha contado. Y ha sido un hombre muy cercano. Le hemos visto también tantas veces pues en las marchas con los jóvenes, haciendo el Camino de Santiago con ellos. Le hemos visto también en la cárcel celebrando la Eucaristía, le hemos visto visitando enfermos, le hemos visto en el hospital. Es decir, que yo creo que don Antonio, como obispo, ha sido un pastor que se ha preocupado de nosotros y que con nosotros se ha preocupado del pueblo. Pero cuando habla de nosotros, habla de los curas. Y del pueblo. Y del pueblo. Bien, una diócesis tiene unas líneas pastorales, es decir, por dónde tenemos que caminar pastoralmente, y don Antonio ha marcado unas líneas pastorales en esos 13 años que ha estado aquí. ¿Tú crees que estas 13 líneas de acción pastoral que él nos ha invitado a trabajar han sido acertadas? ¿Ha sido lo que la diócesis necesitaba? ¿Ha sido su idea que no plasmaba lo que es la necesidad del pueblo? ¿Qué crees tú? Vamos a ver, las programaciones siempre se hacen desde dos perspectivas. Una, la necesidad de la diócesis, y otra, la que viene marcada desde la Iglesia Madre. Todas las programaciones han venido marcadas pues con un año jubilar de Santa Teresa, con un año jubilar de la fe, con un año jubilar de la misericordia. Es decir, cada año nuestras programaciones venían marcadas por ese año que la Iglesia mandaba. Y
Como costumbre, la diócesis ha preparado siempre programaciones para 5 años. ¿Qué se hacía primero? Se consultaba a todas las bases de la diócesis. Es decir, para quedar en lo que sería la programación hasta el 2015, nos hemos trabajado mucho arciprestalmente, hemos trabajado mucho con los CAP, con los consejos arciprestales de pastoral, cuáles son las necesidades de nuestro pueblo, por dónde estamos. Y yo creo que en estos 5 últimos años que hemos trabajado, sobre todo la transmisión de la fe, y en 2 ámbitos, la familia y la juventud, creo que han sido 2 elementos clave que hemos estado trabajando 5 años partiendo de unas directrices que nos han mandado en la programación. Y yo creo que efectivamente ha estado respondiendo realmente a las necesidades de nuestra Iglesia. Una ha sido cómo estamos transmitiendo la fe, y en concreto, cómo lo estamos transmitiendo a los jóvenes y cómo lo estamos transmitiendo a la familia. Muy bien, Julián. Antes nos lo has intentado decir, yo creo, pero desde tu experiencia como consultor, como digamos, como está el nombre de los sacerdotes del arciprestazgo, como miembro de un consejo presbiteral, donde se habéis juntado muchos sacerdotes alrededor del obispo. ¿Tú crees que es un obispo que escucha a los sacerdotes o simplemente es un obispo que bueno, pues que tiene estos órganos porque hay que tenerlos, pero que luego no escucha? Menos el Colegio de Consultores, que es órgano deliberativo y no consultivo, tanto el Consejo Presbiteral como el Colegio de Ciprestes son consultivos. Es decir, que el obispo no tiene por qué hacer lo que nosotros le aconsejamos o le decimos por dónde va. Pero en el caso de don Antonio, siempre ha oído la voz del resto del clero, la voz que los consejeros le hemos dicho, por dónde iba la Iglesia, y en algún momento lo que llamaba más la atención de don Antonio era que, como obispo, cómo cedía, cómo quería que la cosa fuera colegiada, cómo nos mandaba a hablar con los arciprestazgos, cómo decía, consultar estos arciprestazgos, quiero escuchar a los arciprestazgos, y luego al final le daba forma, y todos los pasos que hemos dado en estos años, que han sido muchos, a mí me parece que el obispo ha sido cercano y sobre todo nos ha oído. Llevas casi 26 años de sacerdote. Te ordenaste con don Rafael Torija. Por lo tanto, estuviste 13 años de sacerdote con don Rafael Torija y 13 años de sacerdote con don Antonio. ¿Podrías decirnos qué diferencia hay entre los dos? Si supuso mucho cambio de un obispo a otro. Porque la gente que nos ve, mucha de la gente que nos ve, pues conoció a don Rafael, evidentemente, que todavía está entre nosotros en la diócesis como obispo emérito. Pero bueno, ¿tú crees que hubo mucha diferencia? ¿Hubo un gran cambio en la diócesis? Yo creo que la diferencia es en la propia realidad de la persona, porque don Rafael es todo dulzura como hombre, es un hombre cercano desde la sensibilidad y en eso ha ganado a don Antonio. Es decir, don Rafael, sabes que se acercaba a nuestras casas, don Rafael estaba muy cerca de nosotros. Don Rafael, en un momento también de la historia, cuando hubo aquel problema de Cabañeros, hubo aquel problema de Anchuras, se alió mucho con los pueblos y se alió mucho con la gente de aquella zona. Don Antonio ha continuado la línea de don Rafael, pero ¿qué ha pasado? Que la han marcado según las personalidades de cada uno. Es decir, don Antonio es más echado para adelante, don Antonio coge el coche, don Rafael era otra cosa. Don Rafael tenía que ir tranquilamente, le tenían que llevar en el coche, pero yo creo que... Ya era mayor también. Era mayor. Estaba enfermo, un poquito enfermo. Como personas, cada uno es distinto. Como obispos, los dos han llevado la misma línea. Bien, vamos a dejar ya casi de hablar de don Antonio. Y por supuesto un saludo también, aunque no nos pueda ver, a don Rafael Torija, que con su diálisis y con su edad, pues sigue ahí pues acompañándonos siempre que puede en las ordenaciones o en las misas donde nos reunimos todos los sacerdotes. Por último, sobre don Antonio. Traigo una frase del Papa que muchas veces todos lo hemos oído. ¿Tú crees que don Antonio ha sido un obispo que huele a oveja, que ha olido a oveja? Sin duda alguna. Yo a don Antonio lo conocí siendo yo sacerdote joven en el año 2000, cuando hicimos una peregrinación a Santiago, siendo él obispo de Teruel. Iba con los jóvenes de Teruel
Y nos llamó mucho la atención que viéramos a un obispo que andaba con los chicos, que dormía en el pabellón con los chicos, que le duchaba con los chicos. Es decir, nos llamaba mucho la atención ver ese obispo, que curiosamente luego sería nuestro obispo. Es decir, que don Antonio huele a oveja porque ha estado con las ovejas, ha estado con los jóvenes sudados en el pabellón, ha estado con los presos que están aquí en Alcázar y que están en Herrera de la Mancha, han estado con los enfermos, han estado con los sacerdotes que lo han pasado mal. Es decir, don Antonio se ha metido mucho en la historia y en la realidad de nuestra tierra, mucho. Bueno, Antonio, Julián nos ha explicado todos los grupos, consejos, colegios que los sacerdotes tenemos en la diócesis, y tú estás aquí hoy en nuestro programa porque has pertenecido también hasta ahora al Consejo Diocesano de Pastoral. ¿En qué consiste este consejo? ¿Quiénes lo forman? ¿Cómo se eligen a sus miembros? Bueno, pues empiezo por el final. Yo llevo más de 20 años en el consejo de mi parroquia. Desde allí fui enviado hace unos 15 al Consejo Arciprestal de Pastoral, al CAP, con nuestro último arcipreste, que es Julián. Ya había estado con Benjamín anteriormente y con Miguel Ángel Angora, que fue el anterior arcipreste. Y luego desde el CAP hay que enviar a algún representante al Consejo Diocesano de Pastoral. Entonces, hace unos 4 años, pues había que elegir o nombrar a un miembro para que nos representara a nuestro arciprestazgo en el Consejo, y bueno, me nombraron a mí, y desde hace 4 años pues estoy asistiendo habitualmente a las reuniones del Consejo Diocesano de Pastoral. Normalmente es un órgano consultivo del obispo, nos reunimos unas 3 veces al año, a no ser que haya algún otro tema extraordinario. Formamos parte de él unos 40 miembros, hay algunos que son miembros natos por propio derecho, como son los vicarios generales, o el ecónomo, que es el administrador de la diócesis, o algunos más, por ejemplo, el delegado diocesano de apostolado seglar, y algunos más, el presidente de Cáritas. Pero luego hay otros que son elegidos, entre otros pues estamos un representante de cada uno de los 11 arciprestazgos que formamos la diócesis, y luego pues está representado, por ejemplo, el Movimiento de Cursillo de Cristiandad, de la Fundación de Reina de los Ángeles, de Hermandades y Cofradías, de la Pastoral de la Salud, de la Pastoral de Vida Ascendente, y de jóvenes, de educación, o sea, bueno, así hasta un total de unos 40 y tantos miembros. De la Pastoral Familiar también. Como seglar, dinos cuál es tu percepción general de don Antonio. Para mí, bueno, algunas cosas tendría que repetir algo de lo que ha dicho Julián. Yo lo he considerado siempre una persona cercana a su pueblo, y sobre todo lo que más se ha admirado en él, y algunas veces nos quedábamos un poquito asombrados, era de su vitalidad, o sea, para la edad que tenía en estos últimos momentos, porque a él le gustaba, siempre teníamos la reunión del Consejo Diocesano, siempre ocupa una mañana entera de un sábado, y luego a él le gustaba que nos quedáramos a comer, y la mayoría nos quedábamos, comíamos juntos al terminar la reunión, y claro, es un momento más distendido de hablar, de dialogar, y a lo mejor cuando estábamos terminando de comer, decía, bueno, me voy, que tengo ahora una reunión en Madrid a las 6, que luego a las 9 tengo que estar en Villarrubia, y como comentaba Julián, además, él va conduciendo su coche. Y algunos no entendíamos, algunos estábamos ya cansados de toda la mañana, pero él tiene una vitalidad que no paraba, estaba siempre de un lado para otro, pero sobre todo de cercanía y de escucha, y en las reuniones del Consejo, pues aunque él intervenía y hacía una presentación inicial y alguna conclusión final, pero en el transcurso de la jornada lo que más hacía era escuchar y tomar de todo lo que los distintos consejeros íbamos aportando en las intervenciones. Bueno, entonces, desde aquí, desde esa escucha que estás diciendo que él tenía, ¿tú crees que ha sido un obispo que primero se lo cree y segundo lo vive, la corresponsabilidad de los laicos en la evangelización? Sí, además se ha insistido mucho en el funcionamiento del Consejo, como era que con unos días de antelación el secretario nos mandaba un documento de trabajo para que lo lleváramos ya reflexionado y con algunas aportaciones que hacer, y eso es lo que tratábamos allí. Entonces, uno de los temas principales fue el tema de la evangelización, y sí, él además era muy estricto en cuanto a la toma de palabra de cada uno de los consejeros para que todos tuviéramos posibilidad de participar y de hablar, pero sí, él iba tomando nota y al final nos hacía alguna conclusión final de las aportaciones que habíamos hecho en nombre al tema de la evangelización, como por ejemplo el último consejo fue en torno al documento de la Iglesia servidora de los pobres, pues en cada uno de los temas que tocábamos pues lo llevábamos trabajado y él iba recogiendo las aportaciones.
Hace 3 años, don Antonio realizó la visita pastoral a nuestro arciprestazgo, por lo tanto a nuestras parroquias. ¿Tienes algún recuerdo especial de algún mensaje que transmitió, de algún gesto, algo? Hubo muchas cosas que sería muy largo de enumerar, pero sí hay una cosa que se me quedó muy grabada y que yo algunas veces luego comiendo con las se lo he recordado. Le digo, no se me olvida aquello que dijo, y es que tenía toda la razón, como no podía ser de otra manera. Y es que, bueno, él lo dijo mejor que lo voy a decir yo, pero más o menos nos decía, es verdad que hay que atender y tenemos que esforzarnos todo lo que podamos por la catequesis de infancia y de juventud, pero como no consigamos una transformación de la sociedad adulta, de poco nos sirve. Porque si esos chicos, esos jóvenes, no están viviendo en sus familias, en su sociedad, un acercamiento a la Iglesia y una vivencia auténtica de su fe, pues de poco sirve la catequesis. Han sido muchas veces que el obispo ha visitado nuestro arciprestazgo, nuestras parroquias, por ejemplo, encuentros diocesanos. Hace poco, el pasado mes de noviembre, estuvo presente en el encuentro diocesano de infancia misionera, realizado aquí en Alcázar, o en febrero el encuentro Creo. Ha venido a casi todos los pueblos a confirmaciones. También, por ejemplo, hace poco tiempo, a la inauguración de la casa del centro parroquial de Campo de Cristana. También, por ejemplo, al 25 aniversario de las parroquias más jóvenes de nuestro arciprestazgo, como fue la parroquia de San Juan o la parroquia de San Rafael. ¿La presencia del obispo en estos acontecimientos lo definen como es? Sí, yo creo que es una presencia cercana e imprescindible. De hecho, yo creo que tenemos asumido los laicos que somos parte de la Iglesia, y de que cuando hablamos de Iglesia no nos referimos solo a la jerarquía y a los curas y a las monjas, sino que todos los bautizados somos Iglesia. Desde ese punto de vista sabemos o tenemos claro que el obispo es el sucesor directo de los apóstoles, y entonces pues su presencia en esas comunidades pues es imprescindible, y la verdad sí, con mucha cercanía y con mucha alegría. Quizá lo que hemos achacado los laicos, hemos hecho alguna vez un poquito en falta el obispo, pero no es culpa suya, claro, tener una diócesis muy grande y con mucha tarea pastoral, es que algunas veces esa presencia ha sido de muy poquito tiempo, o sea, ha sido muy rápida. Sí, ha sido la celebración de la Eucaristía o de alguna inauguración, de alguna celebración que hubiera, pero por un sector importante, porque yo en todos estos organismos tengo muy claro que no transmito lo que yo vivo, sino lo que recojo un poco en mi entorno. Y entonces sí que recogía en esos momentos un cierto malestar por parte de los laicos de que no había ocasión luego para tener un contacto más directo con él. Y te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a Julián, aludiendo al Papa Francisco. ¿Tú crees que don Antonio ha sido un obispo que ha olido a oveja? Sí, por supuesto. Vamos, sí, yo creo que está muy cercano y que sí que realmente ha olido a oveja. Y ha estado muy cercano a nosotros, y no solamente a los que nos conocían un poquito más de cerca por estar en algún organismo de iglesia, sino pues a todos los laicos que estamos en torno a la vida de las parroquias. En nombre de la Iglesia del Arciprestazgo, ¿puedes decirle unas palabras de despedida a don Antonio? Sí, porque me gusta eso que dices, porque yo creo que la parte principal en cuanto a número, no que seamos más importantes, de los miembros de la Iglesia somos los laicos, curas al fin y al cabo sois unos poquitos nada más. Entonces, en nombre de los laicos a los que yo represento, pues sí que tengo un sentimiento que creo que recojo el sentir de todos los laicos con los que me relaciono, pues un sentimiento de agradecimiento a don Antonio por los años que nos ha dedicado y por las cosas que nos ha enseñado y por todo lo que nos ha transmitido. Entonces no tenemos ninguna queja. Eso que apuntaba antes un poquito de la falta de tiempo, lo entendemos también, es normal que dado su dedicación y su entrega, pues no podía estar en todas partes más tiempo. Pero vamos, el sentimiento es por supuesto, de agradecimiento y de reconocimiento de su valía y de su entrega a las tareas. Julián Antonio, ya hemos hablado de don Antonio Algora, nuestro obispo ya casi emérito, administrador apostólico en la actualidad, y nos toca hablar de lo poco que sabemos a lo mejor todavía de don Gerardo Melgar Viciosa. ¿Qué esperáis de don Gerardo como nuevo obispo? Por ejemplo, Julián. Hombre, yo como nuevo obispo deseo tener un pastor, un padre también que se preocupe de su pueblo. Tiene fama de ser un buen pastor, pero también es verdad que él está en una diócesis muy pequeñita.
pero también tiene una trayectoria detrás de su vida, como hemos oído en la presentación, de haber sido cura de pueblo, de haber sido rector de seminario, de haber sido vicario. Es decir, él conoce la realidad de la Iglesia. Y yo creo que esa realidad a nosotros nos va a ayudar a haber pasado por esas realidades. La cercanía, pues yo creo que va a ser esencial, sobre todo para el clero y para su pueblo. Y yo espero de él que sea un buen pastor y que sea cercano a todos. Hombre, yo en principio espero una continuidad de la línea que ha ido marcando don Antonio, y no lo conozco. Yo, en cuanto se oyó el nombramiento, con los medios que tenemos ahora, me metí en internet y estuve rebuscando algo de su vida, y lo que más me impactó y me gustó es lo que ha estado también comentando Julián, que ha estado en la conferencia episcopal, bueno, aquí está, como encargado en la comisión de familias. Entonces, bueno, como familia que soy y como representante de muchas familias, pues la verdad es que es una ilusión y un acontecimiento, porque si bien es cierto que la Iglesia está muy volcada y muy cercana a las familias, pero yo creo que tiene que dar también grandes pasos, sobre todo en cuanto en su acercamiento a ese tipo de familias que están surgiendo en nuestra sociedad, en nuestros tiempos actuales, y que no es culpa de la Iglesia, sino culpa quizá de cada uno, se sienten un poco marginados o desplazados de la vida de la Iglesia. Entonces yo creo que hay que dar pasos en ese acercamiento hacia ellos. ¿Creéis que va a suponer un cambio importante para la diócesis, o creéis que va a haber continuidad? ¿Qué creéis? En la Iglesia siempre la sucesión apostólica ha sido continuidad y ha sido cambio. Es decir, y yo creo que también don Gerardo va a poner su impronta. Don Gerardo está muy enamorado de la familia. Él tiene varias publicaciones de la familia y, por tanto, yo creo que un factor importante para nuestra Iglesia va a ser, a partir de ahora, el trabajar la familia y el trabajar la evangelización desde la familia, porque es donde él ha trabajado. Y yo creo que es donde va a estar su mayor cambio. Luego que haya otras estructuras a nivel litúrgico, pues no lo sabemos hasta que no lo tengamos aquí, pero ya sabemos que cada obispo va trayendo su impronta. Hombre, importante, yo creo que la Iglesia tiene que estar siempre en continua evolución, pero tampoco creo que sean cambios así bruscos y fuertes. Yo recuerdo, ahora al preguntarme de don Gerardo, una de las cosas que me chocó, me impactó un poquito cuando miré sobre su vida, era la edad, que lo vi muy mayor, y entonces recordé unas palabras que me dijo don Antonio, un día cuando estábamos sin papa, antes del nombramiento de Francisco. Le comenté, digo, don Antonio, digo, no entendemos los laicos algunas veces por qué estos cargos de la Iglesia siempre son gente tan mayor, de tanta avanzada edad, y me convenció porque me dice, mira Antonio, dices que estas cosas hace falta que se vayan renovando con frecuencia, entonces no puede ser una persona muy joven que vaya a estar muchos años. Entonces quiero decir que don Gerardo pues tampoco va a estar los años que ha estado don Antonio, vamos, lo digo por cuestión de edad. Entonces, bueno, pues es un ir evolucionando y una continuidad dentro de la vida y de la transmisión de la pastoral de la Iglesia. Lo que sabemos de don Gerardo, de lo poco que sabemos, aparte de la presentación que nos han hecho y de su vídeo un poco, es que en la conferencia episcopal pertenece a la subcomisión para la familia y la defensa de la vida. Hace unas semanas se ha publicado la exhortación postsinodal del Papa Francisco, que nos habla sobre la familia, que nos habla sobre la alegría del amor. Será importante, aunque ya algunos lo han adelantado, será importante para la diócesis seguir trabajando el tema de la familia y sobre todo desde esa exhortación postsinodal Amor y Leticia del Papa Francisco. Yo creo que va a ser muy importante, es decir, hemos estado 5 años trabajando la transmisión de la fe en la familia, pues quizás el nuevo obispo nos traiga también el trabajo de esta encíclica desde otras perspectivas evangelizadoras, y yo lo vería también muy necesario para este momento de la historia, el seguir trabajando el ámbito de la familia. Ojalá y también don Gerardo se meta pronto en una mentalidad de nuestra tierra y también nos proponga un trabajo que lleve al bien de la familia. Por supuesto que sí. Además, ya no solo para la diócesis en general seguir trabajando el tema, sino que yo hace poco lo recomendaba en alguna reunión de adultos que teníamos, que si es bueno estar al día en las cosas que van saliendo nuevas de la Iglesia, pero sobre todo esta exhortación que va dirigida a la alegría del amor en torno a la familia, las familias, que somos los laicos, tenemos que leerla.
O sea, es verdad, podemos leernos todo lo que va publicando el Papa, pero esta no nos queda más remedio, porque va dirigida de una forma expresamente a las familias. Estamos ya prácticamente acabando nuestro programa. Queda un anuncio para que todos los que nos veis y la gente de buena voluntad pues ponga la X en la casilla de la Iglesia y en de otros fines sociales cuando hagáis la próxima declaración de la renta, pero no podemos acabar el programa sin que nuestro representante, también cesado me imagino, en el Consejo Diocesano de Pastoral y Julián como nuestro arcipreste, den unas palabras de bienvenida a don Gerardo. No sabemos si lo va a ver o no este programa, a lo mejor se lo mandamos para que vean también cómo estamos trabajando aquí en este arciprestazgo, pero vamos a despedir esta parte o esta entrevista que hemos hecho hoy con unas palabras de bienvenida a don Gerardo. Pues don Gerardo, sea bienvenido a nuestra tierra, esta tierra de locos, de Quijotes, de molinos. Usted viene de otra tierra castellana, pero aquí va a conocer, por tanta labor que estamos llevando también con aquellos que sufren, con aquellos que están pasando mal, una tierra de secano, de falta de trabajo. Por eso esperamos de usted también que sepa defendernos, que sepa llevar nuestra necesidad ante Dios, pero también que defienda pues todo aquello sufrimiento que tenemos en este momento en nuestra tierra, en nuestra diócesis, y esperamos de usted que sea, pues eso, un buen pastor y que nos guíe como buen pastor hacia el bien de todos. Sea bienvenido. Bueno, yo le diría que en nombre de los laicos a quienes represento, pues le ofrecemos el compromiso laical que con muchas deficiencias y muchos fallos, pero bueno, que más o menos vamos descubriendo y viviendo en el seno de nuestra Iglesia y que puede contar con nosotros para lo que necesite. Mejor 2. En tu próxima declaración de la renta, marca las 2 casillas de asignación solidaria. Lo darás todo para ayudar a más. Mejor 2. Estás en tu derecho y a ti no te cuesta nada.